Hola, soy Isabel Sofía Correa y en este video les voy a explicar cada uno de los temas que vimos en el tercer periodo en esta materia que es lenguaje. Ok, el primer tema que les voy a hablar es sobre la generación del 98. La generación del 98 es un nombre con el que se ha reunido tradicionalmente por un grupo de ensayistas, guionistas y poetas españoles que se vieron profundamente afectados por la crisis moral, política y social desencadenada en España por la derrota militar en la guerra hispano-estadounidense y en la consiguiente pérdida de Puerto Rico, Guam, Cuba y Filipinas en 1898. Todos los autores y grandes poetas fueron englobados en esta generación y nacen entre 1864 y 1876. Se inspiraron en la corriente crítica del canibalismo en generacionismo y ofrecieron una visión artista en conjunto de la generación del 98 clásica y moderna. Ok, segundo, el modernismo. El modernismo fue un movimiento artístico que se dio el lugar en el siglo XIX, cuyo objetivo era la renovación y la creación, valiéndose de los nuevos recursos del arte poético y dejando a un lado las tendencias antiguas a un costado, consideradas eficientes. Si bien el término es aplicable a los diversos movimientos, se basan en lo expuesto anteriormente, especialmente se encuentra relacionado con la corriente de la renovación artística, que se originó a finales del siglo XIX en América Latina, el ámbito de la poesía, el cual se destinó por el continente y llegó a ser adoptado por muchos poetas europeos durante el siglo siguiente, o sea, el siglo XX. Este movimiento se conoció en español como modernismo y en otros idiomas dio el nombre de Art Nouveau, Modern Style y Jugendstil. O sea, estos nombres que acabo de decir son un ejemplo de otros países que lo tienen nombrado de esta manera. Pero en cada país, por otra parte, el modernismo tiene cada una de sus diferentes características. La masacre de las bananeras fue la matanza de los trabajadores de United Fruit Company que se produjo entre el 5 y el 6 de diciembre de 1928. En el municipio de Ciénaga Magdalena, cerca de Santa Marta, Colombia, un número indefinido de trabajadores murieron después de que el gobierno de Miguel Alvaya Méndez decidió ponerle fin a una huelga de un mes organizada por el sindicato de los trabajadores que buscaban garantizar mejores condiciones en su trabajo. El gobierno de los Estados Unidos de América había amenazado a invadir Colombia de su cuerpo de cuerpos marines si el gobierno colombiano no actuaba para proteger los intereses de la United Fruit Company. El 28 de noviembre de 1928 estalló una gran huelga en la zona de la bananera de Ciénaga, una huelga masiva jamás vista en el mundo. Más de 25.000 trabajadores de las plantaciones se negaron a cortar los bananos producidos por la United Fruit Company y por productores nacionales bajo el contrato con la compañía. A pesar de tal presión de la United Fruit Company y sus trabajadores no lograron productores nacionales bajo contrato con la compañía. A pesar de la presión, la United Fruit Company y sus trabajadores no lograron un acuerdo colectivo. La huelga terminó con un baño de sangre. En la noche del 5 de diciembre, soldados colombianos dispararon sobre una reunión pacífica de miles de huelguistas.
matando e hiriendo a muchos. La noche ha sido grabada en la conciencia a los colombianos por los novelistas Gabriel García Márquez en su obra 100 años de soledad, quien nació en la zona bananera un año antes de la huelga. Álvaro Cepeda asumido en su novela La Casa Grande, y el Carlos José Reyes, quien cuenta la historia a través de los ojos de un soldado recluta. Cuarto, conectores lógicos. Los conectores lógicos son palabras o expresiones que sirven para relacionar las ideas dentro de un texto. En este sentido, su presencia es fundamental para un texto sea mucho más que un conjunto de oraciones independientes o autónomas. En este ejemplo podemos ver cómo se relaciona un conector lógico con una palabra. Ok, en este ejemplo vamos a hablar sobre los conectores lógicos. Bueno, como podemos ver, vamos a hablar sobre conectores lógicos. En este caso hay de 6 tipos o más. Bueno, el primer ejemplo de lo que vamos a hablar es este. Mañana voy a ir a la casa de mi tía. Como podemos ver, A es el conector lógico, que es tipo casual. Ok, el segundo ejemplo que es de conectores lógicos es el siguiente. El ejemplo dice: mi mamá me va a dar más pastel. Aquí el conector lógico es más tipo contraste o posición. Ok, en esta parte del video vamos a hablar sobre la morfología. Ok. Lo primero que tenemos que saber es que la morfología está compuesta por raíces y afijos. El primer tip o consejo para saber qué es que la palabra consta de un elemento básico que expresa su significado, o sea, la raíz. Ok, el segundo tip para saber qué es como lo más importante de la morfología es que además puede tener uno o más afijos, un elemento añadido que tiene una función gramática o semántica. Ok, lo clave de aprenderse la morfología es que hay dos tipos como de conceptos. El primero es el sufijo y el segundo es el prefijo. El sufijo son afijos que le siguen a la raíz y el prefijo son afijos que preceden la raíz, algo totalmente diferente. Un ejemplo de lo que les acabé de decir en el sentido de prefijos podría ser despeinar y exalumno. Y en el caso de sufijo podría ser panadero y bonito. Ok, vamos a hablar sobre la preposición. La preposición es la clase de palabra invariable que introduce el llamado sintagma preposicional.
Generalmente tienen la función de introducir adjuntos y en ocasiones también complementos obligatorios y nombres o sintagma nominal. Uno de los ejemplos que podría ser sería como: desde que yo soy pequeña siempre he tenido los dientes torcidos. Mañana en el colegio va a ver un show de teatro. Y entre los ejemplos anteriores que les di sobre a, ante, con, contra, todo eso les va a servir demasiado en la vida, porque con esas palabras es, como dice, complementos obligatorios que casi siempre utilizamos como al hacer una oración o cosas así. Ok, las figuras literarias son formas convencionales de utilizar las palabras, de manera que se emplean las acepciones habituales, se acompañan de algunas particularidades únicas, gramaticales o semánticas que se alejan de ese uso habitual, que terminan de resaltar por resultar especialmente expresivas. Como por ejemplo, el primer ejemplo es sobre una figura literaria que se llama aliteración. La definición es reiteración de sonidos semejantes. Un ejemplo podría ser: en el silencio solo se escuchaba un susurro de abejas que sonaba. O por ejemplo podemos hacer la onomatopeya, y la onomatopeya es un signo que trata de imitar un sonido, como por ejemplo, cuando mi hermana me salpicó el agua yo sentí un splash en el pelo. Ok, este periodo leímos este libro que se llama Por favor vuelve a casa, escrita por el director o escrita por el escritor Christian Nostinger. Esta historia básicamente se trata de una chica que tiene una familia muy cuadriculada, porque sus padres se separaron y tuvieron familias de otro lado. Solo que la hermana, que se llamaba Ilse, era muy rebelde, si se puede decir así, pero parecía una princesa. Era perfecta y nada se le veía mal. Hasta que llegó un día que consiguió una amiga que se llamaba Amarely, una amiga que en verdad era su novio. Tenía un novio y un día decidió escaparse con él y no volvió por un tiempo. Entonces la policía y como todos los detectives ayudaron a buscarla, cuando un día llegó a su casa y lo único que quiso fue ir a dormir. Este libro por parte está muy bien escrito y también es como para un público de jóvenes como yo, porque en mi experiencia, cuando yo leí este libro, me introduje mucho en el personaje de Ilse, no porque se haya escapado, sino porque a veces siento como ella se siente. Entonces este libro describe muy bien a la adolescencia y como lo que está sucediendo en la vida de muchos adolescentes o gente que tiene problemas y decide cómo realizar lo que hizo Ilse, pero la hermana cuenta la historia muy bien paso a paso para que cada cosa esté perfecta a su medida. Ok, y por último vamos a hablar sobre el realismo mágico. El realismo mágico es un movimiento literario que trata de mezclar la ficción con la vida real, como por ejemplo en el caso de 100 años de soledad. En uno de los cuentos habla sobre una señora que levita en los cielos o sube como al cielo y tratando de imitar a María, pero eso en verdad no pasa porque ella tiene características humanas, hace lo que hace un humano y todo. Entonces ese es el realismo mágico que empezó a darse como a conocer en el siglo XX por Gabriel García Márquez, Frida Kahlo, Carol Wilkins, Paul James y muchísimos más autores importantes en la literatura, como en la historia de la literatura.